Décimo. El viaje. Estuvimos toda la noche ocupados estibando las cosas en su sitio y con los botes repletos de amigos del Squire, que venían a desearle un buen viaje y feliz regreso. Jamás tuvimos una noche en el Almirante Benbow con la mitad de trabajo. Yo me sentía ya muerto de cansancio cuando, poco antes de romper el día, el contramaestre hizo sonar el silbato y la tripulación empezó a cubrir las barras del cabrestante. Aunque hubiese estado el doble de rendido, no habría abandonado la cubierta. Para mí, todo era nuevo e interesante. Las órdenes breves, la nota estridente del silbato, los hombres acudiendo a sus puestos al resplandor de las fanales del barco. «¡Vamos, Barbacoa! ¡Cántanos una!», gritó una voz. «La antigua», gritó otro. «Sí, sí, compañeros», dijo John el Largo, que estaba allí cerca con la muleta bajo el brazo, e inmediatamente atacó la canción cuyas palabras conocía yo también. 15 hombres van en el cofre del muerto, y toda la tripulación coreó, yo, jo, jo, y una botella de ron. Y al tercer jo, hacían girar las barras todos a una. Aquel momento emocionante me devolvió en un segundo al almirante Benbow, y me pareció oír la voz del capitán acompañando al coro con su voz destemplada. Pero no tardó en elevarse el ancla, y al poco colgaba chorreando por la armura. Las velas empezaron a tomar viento y la tierra, y los barcos a desfilar en silencio a una banda y a otra, y antes de que yo pudiese echarme a descansar una hora, la Española había iniciado su viaje a la isla del Tesoro. No voy a relatar aquí con detalle aquel viaje. Fue bastante favorable. El barco demostró ser un buen barco, la tripulación un grupo de expertos marineros, y el capitán un perfecto conocedor de su oficio. Pero antes de que llegásemos a la altura de la isla del Tesoro, sucedieron 2 o 3 cosas que necesitan saberse. El señor Arrow, en primer lugar, resultó ser peor de lo que el capitán había temido. No tenía la menor autoridad sobre los hombres, y la tripulación hacía lo que quería con él. Pero no era eso lo peor, ni mucho menos, pues al cabo de un día o 2 de navegación empezó a aparecer en cubierta con los ojos turbios, las mejillas coloradas, la lengua estropajosa y demás signos de embriaguez. Constantemente se le mandaba abajo de manera vergonzosa. Había veces en que se quedaba el día entero echado en su pequeña litera a un lado de la toldilla. Otras le veía un día o 2 más sobrio y atendía a su trabajo pasablemente, al menos. A todo esto no lográbamos averiguar de dónde sacaba la bebida. Este era el gran misterio del barco. Por mucho que le vigilábamos, no había forma de descubrirlo, y cuando le preguntábamos directamente, se echaba a reír si estaba borracho, y si estaba sobrio, negaba solemnemente haber probado otra cosa que agua. No solo era un inútil como oficial y ejercía una influencia perniciosa sobre los hombres, sino que se veía claramente que a ese paso no tardaría en acabar con su vida. De modo que nadie se sorprendió, ni lo sintió, cuando una noche de oscuridad y con mar de proa desapareció y no lo volvimos a ver. «Se ha caído al agua», dijo el capitán. «Bueno, caballeros, eso nos ahorra la molestia de ponerle los grillos». Pero nos habíamos quedado sin segundo, y naturalmente había que nombrar otro entre los marineros. El más indicado a bordo era el contramaestre, Job Anderson, y aunque conservó su título anterior, hizo las veces de segundo. El señor Trelawney había navegado mucho y sus conocimientos le hicieron muy útil, pues a menudo se encargaba de una guardia cuando el tiempo era bueno. En cuanto al timonel, Israel Hands era un viejo marinero cuidadoso, hábil y experimentado, en quien podía confiarse en caso de necesidad. Era muy amigo de John Silver el Largo, y el hecho de mencionar su nombre ahora me lleva a hablar de nuestro cocinero Barbacoa, como le llamaban los hombres. A bordo del barco llevaba la muleta colgada del cuello, a fin de tener lo más libres posible las 2 manos. Había que verle apuntalar el extremo de la muleta contra el mamparo, y apoyado en ella, y capeando los movimientos del barco, ocuparse de la comida como si estuviese en tierra. Más extraño aún era verle cruzar la cubierta en pleno temporal. Tenía aparejados un cabo o 2 para ayudarse a cruzar los espacios más amplios. Los llamaban los pendientes de John el Largo, y andaba de un lugar a otro, bien utilizando la muleta, bien haciéndose a estos cabos, con la rapidez del que anda con sus piernas. Sin embargo, algunos de los hombres que habían navegado con él decían que era una lástima verle reducido de aquella manera. «No es un hombre corriente, Barbacoa», me decía el timonel. «Tuvo buena escuela en su juventud y puede hablar con
puede hablar como un libro abierto cuando quiere, y es valiente. Un león no es nada al lado de John el Largo. Yo le he visto agarrar a 4 y entrechocar sus cabezas a la vez, y desarmado. Toda la tripulación le respetaba y le obedecía. Tenía una maña especial para hablar a cada uno y para prestarles algún servicio particular. Conmigo era incansablemente amable y siempre le alegraba verme en la cocina, que él mantenía limpia como un espejo, con los platos colgados y bruñidos y su loro en la jaula, en un rincón. «Ven aquí, Hawkins», me decía. «Ven a echar una parrafada con John. Nadie es mejor recibido aquí que tú, hijo. Siéntate y escucha las novedades». «Aquí, Capitán Flint». Le he puesto Capitán Flint a mi loro en memoria del famoso bucanero. «Aquí el Capitán Flint predice el éxito de nuestro viaje, ¿no es así, capitán?». Y el loro decía con gran rapidez: «Piezas de a 8, piezas de a 8, piezas de a 8», hasta que John daba con el pañuelo contra la jaula y uno se asombraba de que no se quedase sin aliento. «Ese pájaro», decía, «puede que tenga unos 200 años. Hawkins, viven eternamente, y si uno de ellos ha visto maldades, puede convertirse en el mismísimo demonio. Ha navegado con England, el famoso pirata, Capitán England. Ha estado en Madagascar, y en Malabar, y en Surinam, y en Providence, y en Portobelo. Estuvo cuando sacaron los galeones cargados de plata. Entonces aprendió eso de piezas de a 8, y no es extraño, se contaron 350.000 Hawkins. Estuvo en el abordaje del virrey de las Indias frente a Goa. Y lo miras y te parece joven, pero ha olido la pólvora. ¿Verdad que sí, capitán?». «¡Preparaos para el abordaje!», gritó el loro. «Ah, es una verdadera preciosidad», decía el cocinero, y le daba un terrón de azúcar de su bolsillo, y el pájaro picoteaba los barrotes y soltaba juramentos. «Como ves», añadía él, «no puedes tocar el quitrán sin pringarte, muchacho. Aquí tienes a mi pobre e inocente pájaro jurando como un condenado, sin tener idea de lo que dice, como puedes suponer». Yo juraría lo mismo, pongo por caso delante de un capellán, y John se tocaba el mechón con un gesto de grave respeto, lo que me hacía pensar que era el mejor de los hombres. Entretanto, el Squire y el capitán Smollett seguían manteniendo una relación bastante distante. El Squire no se molestaba en disimular, hacía gala de su desprecio hacia el capitán. El capitán, por su parte, no hablaba más que cuando se le interpelaba, y entonces contestaba de manera cortante, breve y seca, sin una palabra de más. Confesó, cuando no tuvo más remedio, que al parecer se había equivocado con la tripulación, que algunos de ellos eran todo lo diligentes que cabía desear, y que todos se portaban bastante bien. En cuanto al barco, la tenía verdaderamente cautivado. «Orza un punto más de lo que tiene derecho a esperar de su propia esposa, señor». «Pero yo lo que digo», añadía, «es que aún no hemos regresado, y que no me acaba de gustar ese crucero». El Squire, al oír esto, dio media vuelta y se puso a pasear por la cubierta con la barbilla levantada. «Como diga una impertinencia más ese hombre», comentó, «exploto». Tuvimos algún temporal, lo que puso a prueba las cualidades de la Hispaniola. Todos los hombres a bordo parecían muy contentos, aunque, de no haber sido así, habría sido difícil hacer más para que lo estuviesen. Pues creo que jamás hubo otra dotación tan mimada, desde que Noé se hiciera a la mar. Se repartía doble grog al menor pretexto. Se les daban pastas los días especiales, como por ejemplo para celebrar el cumpleaños de alguien. Si el Squire se enteraba, y además siempre había un barril de manzanas destapado en el combés para que cogiese el que tuviera ganas. «Jamás he oído yo decir que salga ningún beneficio de todo esto», dijo el capitán al doctor Livesey. «El mimar a los hombres los vuelve demonios. Esa es mi creencia». «Pero un bien sí que salió del barril de manzanas, como ahora os contaré. Pues de no haber sido por eso, no habríamos percibido el menor signo de peligro y habríamos perecido todos en manos de la traición. Ocurrió así. Habíamos bajado hasta la zona de los Alisios para coger el viento que nos llevaría a la isla que buscábamos. No me estaba permitido ser más explícito. Y ahora navegábamos rumbo a ella con los vigías atentos día y noche. Según los cálculos más amplios, ese debía ser el último día del viaje de ida. En esa noche, o todo lo más antes de las 12 del día siguiente, avistaríamos la isla del tesoro. Llevábamos el rumbo suroeste y teníamos viento constante a través del mar tranquilo. La Hispaniola cabeceaba continuamente hundiendo el bauprés de cuando en cuando con grandes rociadas. Todo el velamen iba hinchido,
arriba y abajo, y todos estaban del mejor humor, porque nos encontrábamos muy cerca del final de la primera parte de nuestra aventura. Ahora bien, poco después de ponerse el sol, cuando ya se había terminado todo el trabajo y me dirigía yo a mi litera, se me ocurrió ir a coger una manzana. Corrí a cubierta. La guardia estaba toda a proa, tratando de divisar la isla. El que iba al timón observaba la orza y silbaba por lo bajo, y ese era el único ruido, aparte de los chasquidos del agua contra las amuras y los costados del barco. Me metí dentro del barril y descubrí que apenas quedaba una manzana, pero me senté allí dentro en la oscuridad y con el ruido del mar y el balanceo del barco, o bien me quedé dormido o poco me faltaba, cuando un hombre de mucho peso se vino a sentar muy cerca con un crujido. El barril se movió al apoyar el hombre la espalda en él. Ya estaba yo a punto de salir de allí, pero se puso a hablar. Era la voz de Silver, y antes de oírle una docena de palabras me di cuenta de que no debía asomarme por nada del mundo, y me quedé allí, temblando y escuchando, muerto de miedo y de curiosidad, pues por aquella docena de palabras comprendí que las vidas de todos los hombres honrados que iban a bordo dependían solo de mí.